Muchas gracias, Eduardo Yayo de la Torre. Un placer que nos brindas para llevar a cabo esta entrevista. ¿Cómo te encuentras hoy? ¿Qué tal? Primero que nada, pues muy bien. Un día normal, un día de trabajo en diferentes tipos de horarios, en fin, mis rutinas de la semana sin alterarse. Estoy bien, tranquilo y contento, que es lo más importante. Muy bien, Yayo. Pues muchísimas gracias nuevamente por recibirnos. Nos encontramos hoy, esta tarde, con una leyenda del fútbol mexicano, una persona que ha vivido pues desde su niñez del fútbol, en este caso en México, y bueno, también a nivel internacional ha trascendido Eduardo Yayo de la Torre, un ícono no solo del Guadalajara, sino también a nivel selección nacional. Y en fin, bueno, vamos a repasar tu historia, Yayo, y bueno, lo primero, ¿no? Tu niñez. ¿Quién es Eduardo Yayo de la Torre y cómo recuerdas tu niñez, tus primeras patadas? Pues primero que nada marcada por el fútbol, puesto que mi padre, bueno, cuando yo era muy chico, él ya tenía un largo recorrido en el fútbol mexicano, había sido jugador de Chivas, era entrenador de Chivas, muy exitoso, con muchos campeonatos, con una historia muy agradable a cuestas. Entonces, pues yo así transcurrí mi primera etapa que tengo memoria de ese tipo de circunstancias. También en mi niñez pues recorrí una etapa complicada cuando mi padre fue entrenador de la selección mexicana y tuvieron esa eliminación en Haití. Yo tenía en ese entonces escasos 10 años, entonces tengo recuerdos ahí también de cómo se vivían esos momentos en el seno de la familia, complicados. Pero acordarme de ya mi niñez como futbolista o como prospecto a hacerlo, no sé, los recuerdo desde los 12 años aproximadamente, 10, 12 años, que iba a jugar a la Liga de Párvulos, así se llamaba, de Club Guadalajara, donde estaba antes Colomos, donde era un estacionamiento. Antes eran canchas de tierra ahí, y ahí se desarrollaba ese torneo. Ese es mi recuerdo en Providencia, exactamente. Ese es mi recuerdo de mis inicios como jugador de fútbol, ya en un equipo organizado, ya en un club. El Club Deportivo Club Guadalajara, sí. Todos los equipos, eran como 14 equipos, todos jugaban ahí, en el Club Guadalajara, pero eran de diferentes lados. Yo jugaba en un equipo que se llamaba Migajas, que era un equipo de ahí, con un entrenador que se llamaba Diego Martínez. Con el papá de Diego Martínez. Con el papá de Diego Martínez, exactamente. ¿Tu primer entrenador? Mi primer entrenador. Ahí. Bueno, es que eran otras épocas. Ahí llegábamos, por ejemplo, 60 niños, y de repente de esos 60 pues escogían a 20 que eran el equipo, y ya te ponías a jugar en el equipo. Te firmaban una credencial que era el requisito, y la verdad se sentía... O sea, tú cuando ya firmabas tu registro para pertenecer al equipo, olvídate, y era un logro, porque éramos 50 ahí jugando 25 contra 25 en la tierra, todo eso, ¿no? Pues así era. Entonces esos son mis recuerdos. Y también ahí, ya desde ahí estabas jugando con tus primos, sí. Bueno, tengo entendido, Héctor, el más grande, Néstor y Chepo, ¿no? Sí. José Manuel. Ahí influyó mucho. Ahí? Es que ahí influyó mucho el papá de mis primos, se llamaba Luis de la Torre, hermano de mi padre, por supuesto, que él nos llevó y nos dijo: ustedes tienen que ir al Club Guadalajara, yo los voy a llevar, a él los voy a dejar para que entrenen con el señor Diego Martínez, y de ahí van a empezar pues, como que a tomar clases. No era escuela, era una liga solamente. Entrábamos una vez a la semana y se jugaba los sábados. Pero mi tío fue el que nos encauzó, porque mi padre pues en ese tiempo andaba en otras cosas, ¿no? En cuanto al fútbol, y yo tengo pocos recuerdos de mi infancia con mi padre, pero bueno, esos detalles. Y ahí nos dejó, y nos fuimos, nos presentamos, ya como te comenté, eran 60 niños ahí, de repente, y a los 15 días o al mes o antes de empezar el campeonato ya estábamos registrados, y ahí empezaba nuestra carrera como futbolistas amateurs. Los Pininos. Muy bien. ¿Y ahí cuánto tiempo duras en el Migajas? Ahí fueron 2 años, y después pues ya escogían de todos los equipos esos que pertenecían a la liga, ya escogían a jugadores para formar las divisiones inferiores. Antes se llamaban
infantil de primera, infantil de segunda, juvenil de primera, juvenil de segunda, luego ya antes de la reserva había primera división amateur, cosas así. Lo que ahora se conoce como sub 13, sub 15, sub de esto, antes era así. Entonces yo pasé a la infantil de primera, un entrenador que se llamaba el Dele Díaz. Decíamos Dele porque eran entrenadores, delegados, auxiliares, era una sola persona el que se encargaba. Entonces era el Dele Díaz, él fue mi primer entrenador en fuerzas básicas, que fue en las categorías infantiles. Muy bien. ¿Y tu papá dices que no estaba en otros asuntos? ¿En qué estaba en la selección o estaba con Chivas? ¿Qué estaba haciendo tu papá en esas épocas? ¿Que tenías 12, 13 años? Sí, bueno, yo creo que terminó la selección fue el 73. Yo te estoy hablando del 75 aproximadamente. Mi papá luego se fue un año a Estados Unidos, a Oakland, a dirigir un equipo. Luego ya regresó y se hizo técnico, me parece, del Jalisco. Y así fue otra vez, después de que salió de selección y todo. Entonces, pues mi papá, sí, estuvo un año allá. Mi papá entrenaba equipos y bueno, pues hacía la labor de papá, pero mi papá era muy especial en eso, no influía lo más mínimo en cuanto a mi carrera como futbolista. O sea, él no quería determinar si me convenía o no me convenía, si a él le gustaba o no le gustaba, simplemente me daba toda la libertad. Cosa que ahora, por ejemplo, los papás se involucran mucho. Está bien, digo, son las épocas, pero en mi época no. O sea, sí había papás de otros niños, yo me acuerdo, hice amistad con algunos otros compañeros que sí eran muy apegados a ver los partidos, iban a todos los partidos, ¿no? Mi papá no podía, fin de semana, pues tenía que estar concentrado. Tu papá, el máximo ganador en el Guadalajara como director técnico, ya hay 12 títulos y 5 de liga, ¿no? En total 12, me parece, 5 títulos de liga. Toda una leyenda en el Club Deportivo Guadalajara. Sí, mira, yo no sé la verdad la cantidad de títulos al final de cuentas, sé de los 5 campeonatos de liga. Yo soy una persona un poco necia y conservadora y tradicional, donde creo que los títulos de liga son los que verdaderamente realzan la importancia de los logros de una persona o un equipo. ¿Por qué lo digo? Porque esos han existido siempre. En cambio, los diferentes torneos siempre han tenido interrupciones, o algunos participan unos, otros participan otros, en fin, no es la misma el mismo nivel de competencia, ¿no? Entonces, digo, a mí me causa mucho orgullo saber que él consiguió 5 títulos de liga y pues ayudó junto con mucha gente, porque eso lo construye mucha gente, ayudó a que se hiciera ese campeonísimo que pues, yo creo que marcó una época que nunca se va a borrar en el fútbol. Precisamente, de ti de niño, ¿recuerdas, te tocó alguno de esos títulos de liga, de ese campeonísimo que mencionas, del Guadalajara? No. ¿No te tocó? Digo, ¿No tienes algún recuerdo? No. Muy bien. No me tocó. Ya me tocó, sí tengo recuerdos de mi papá dirigiendo Chivas, pero ya en los 70, ¿no? Que fueron épocas más complicadas. Más complicadas, Así es. ya cuando vinieron a menos. Así es. Muy bien, Yayo. Y cuéntanos, entonces ya estás con el Dele Díaz, tenías que 14, 15 años. Sí, 13 años. 13 años. Y ahí cuéntanos ese paso por las inferiores, por las fuerzas básicas del rebaño sagrado. Pues hice toda la secuencia que había, ¿no? Infantil de segunda, luego infantil de primera, luego juvenil de segunda, luego juvenil de primera, y de ahí ya se daba un paso importante a la primera división amateur, así se llamaba, ¿no? Lo que era un paso anterior a las reservas. Y bueno, yo me acuerdo que tuve un momento complicado porque pues ya como a todo jugador te pueden dar las bajas, ya no me han tomado muy en cuenta. El equipo hizo una gira, ese equipo de la Primera Amateur hizo una gira a Baja California, no me llevaron, me quedé y me tocó ir a un torneo local donde escogían o los ganadores iban a México para conformar la selección juvenil. Para el Mundial Juvenil. Entonces me tocó esa fortuna, fui convocado, fui llamado, era para el Mundial de Australia 81. Pero bueno, ahí me quedé en eso, en el periodo de amateur, me tocó ir ahí, estuve preseleccionado, estuve para ir a las eliminatorias, tuve una lesión, ya no fui a la eliminatoria, pero exactamente en ese año, creo que ahí empezó ya a cambiar un poco la situación, porque pues de ahí, cuando regresé de la selección, ya vine directamente al equipo tapatío, que ya era de segunda división. ¿Qué edad tenías?
Cuando llegué a Tapatío me parece que 18 años. 18. O sea, todas las 4 infantiles más la primera zona materna me abarcaron 5 años, de los 12 a los 17. Ahora estás hablando de Australia 81, ¿era sub qué este campeonato? Es que no había los sub, nomás era Mundial Juvenil, así se llamaba. Juvenil. No había ni Mundial Infantil, ni Mundial Sub-23, nomás era Mundial Juvenil. Claro, interesante. Máximo eran creo que 20 años. 20 años. Y ahí te lesionas, entonces por esa razón no puedes antes de ir al premundial que se iba a jugar ahí en Miami, premundial, sí, para ver qué selecciones, y creo que nomás iba una, o sea, de CONCACAF iba una, y era local Estados Unidos, aunque todavía Estados Unidos todavía no pintaba mucho. Bueno, el equipo gana esa eliminatoria, regresan y había como un año o 6 meses de Inter para ir al Mundial. Volví a estar en la convocatoria, estuve ahí entrenando, pero al final no me tocó ir al Mundial. Eran épocas en las que, bueno, duele decirlo, pero un alto porcentaje de los jugadores eran pasados de edad, ¿no? Entonces, había los que dábamos la edad, generalmente quedábamos en segundo plano. Ya, o sea, ¿había cachirules o como sí, a barrio de 20? Sí. Y no se controlaba como... No. Eran otros tiempos. Eran otros tiempos. Yo no sé si era la usanza en muchas elecciones, pero en las nuestras sí era. Ya, y bueno, entonces estamos en el Tapatío, en segunda división. Ahí también empiezas a jugar. ¿Cuánto tiempo juegas ahí antes de, digamos, ya a pasar al primer equipo? Sí, tuve... Sitúanos en esa sí, época. ¿Cómo lo recuerdas? era la 80-81 y 81-82. Eran torneos largos también. Claro. Entonces, esos 2 torneos largos me tocó estar en Tapatío. 80-81, fue muy bien, yo era muy novato, o sea, pues la segunda división en esa época olvídate, era una competencia muy fuerte, jugadores muy experimentados. Yo era muy novato y me fue bien, me parece que hice 12 goles y me hice titular, me fue muy bien, yo era el más chico del equipo, en fin, muchas cosas, tenía buena competencia, estaba en ese entonces Carlos Bracamontes, que en ese tiempo era un jugador de los más prospectos para el equipo Guadalajara, en fin, había varios jugadores en mi posición, y ese torneo, acaba mi primer torneo, y de Tapatío suben a 5, a mí no me suben, o sea, subir, digo, los pasan a Guadalajara, a mí me dejan un año más en Tapatío, por la edad, o sea, porque estaba muy chico. Yo para entonces ya había ido varias veces a entrenar con mi primer equipo, pero a completar. Y bueno, pues, a ver, fue una decepción, pero lo entendí después y me quedé a jugar mi segundo año en Tapatío. El primer año en Tapatío nos tocó llegar hasta la final. Jugamos contra Morelia, ahí es cuando Morelia asciende. Y cuando asciende Morelia, de ahí empieza, sí, Venustiano Carranza. Temporada 80-81. Y ahí suben 5 jugadores: Alejandro Guerrero, Jaime León, Pepe Ledesma, Carlos Moyano, y alguien más que el Pillo Dávalos, Fernando el Pillo Dávalos, y alguno más. Y a mí no me toca, bueno, me tocó jugar el siguiente año. Y entonces el siguiente año, 81-82, es tu último año. En mi último año. Tapatío. Así es. Y después ya cómo se viene tu ingreso al primer equipo, al Club Deportivo Guadalajara, a las queridas Chivas. Mira, pues es que era muy singular. Yo no sé si fue mi caso especial, pero yo nunca me planteé ser futbolista hasta esa edad. Yo estaba estudiando, estaba empezando la carrera de ingeniería. En la UAG, ¿no? En la UAG, sí, estaba empezándose la carrera y, bueno, pues, tú ves el fútbol como algo, pues sí está bien, pero ¿y después qué? Y si me lesiono, o sea, como que no lo veas como una carrera ya importante, como ya vivir de ella, ¿no? Pero bueno, se fue dando. El técnico era Alberto Guerra en Chivas, que era su primer temporada, me parece. Entonces a mí, cuando yo me presento con él, porque a mí me dice la directiva, o sea, la directiva me dice, preséntate con el técnico. O sea, no era, para la 82-83. Sí, no era que los técnicos o algo fueran a ver entrenamientos, partidos y dijeran, yo quiero estar, bueno. Pues voy y me presento y a mí me dice, bueno, pues está bien, a mí la directiva me dijo que tú vienes conmigo, yo no tengo problema, pero sí te quiero avisar que adelante de ti están Jaime Pajarito, Carlos Bracamontes y Víctor Rangel. O sea, yo era el cuarto centro delantero. Pero pues, yo dije, no me importa, con tal de yo decir que estoy en el equipo Guadalajara,
que pertenezco completamente, tengo un contrato, pues olvídate. Ya después, si juego o no juego, ya veremos. Muy bien. Y entonces ya empiezas propiamente ahí en la temporada 82-83, es que no te había visoreado Alberto Guerra, entonces No ¿te digo, mandan con él? sabía que yo era jugador de tapatío, tal, ¿no? Pero a mí, es que así se usaba, no es que él lo No te hiciera visoreaba. mal, no es que lo hiciera mal, así era. Así era. La directiva decía, estos suben. Esto sube, ok. Y el técnico decía, sí, no, esto, aquello, vemos. Muy bien. ¿Y cómo es tu primer año con? Bueno, yo recuerdo el final de esa temporada, ¿no? El 82-83, que bueno, formas parte de ese equipo que elimina al América en semifinales y la bronca aquí en el Estadio Azteca, ¿no? Que al final les afecta en la final contra el Puebla. Pero cuéntanos cómo fue ese primer año, esa liguilla, tu primer liguilla, que ya era cuando pues tú mismo nos has comentado ahora que empezaste, tenías a Rangel, a Pajarito, a Bracamontes detrás de ti, adelante de ti, pero y al final te vemos aquí en la liguilla. Cuéntanos cómo fue esa temporada, tu primera temporada en el fútbol mexicano. La primera vuelta tuve muy poca actividad. Me parece que me tocó jugar hasta la penúltima jornada. No estoy muy seguro, la verdad que soy de mala memoria y aparte, pues antes no se usaba guardar todos los datos, ¿no? Sí, sí. Antes, bueno, el caso es que tuve poca participación y pues de repente se fueron lesionando jugadores o algo así y total me tocó, me parece que contra Potosino, Atlético Potosino se llamaba. ¿Fue tu primer partido, tu Es que debut? no estoy seguro, o sea, creo que jugué partido de cambio, pero el primer partido que inicié fue contra Puebla, ese sí me acuerdo muy bien, Puebla. uno contra Puebla, un 0-0 en el Estadio Jalisco. Ese fue tu primer partido. Fue pero antes ya había jugado algunos minutos, pero bueno, pero te puedo decir que la primera vuelta no había metido ningún gol, o sea, Pero fue la primera vuelta ese partido contra el Puebla, contra creo que sí. Potosino. Sí. Pero no había metido ningún gol, pues apenas pues más o menos y así, ¿no? Entonces, ¿Alguna vez te había escuchado mencionar que ya tu primer partido como tal fue en ese cambio, entrando de cambio, ¿no? sí, Contra el Potosino. sí puede ser, puede ser. Y ya la segunda vuelta, ¿qué pasa? Ya se alinearon los astros. Pues sí, pero es que a veces se me confunden un poco las fechas en cuanto... tuve una racha como de 10, 12 partidos donde me fue muy bien. Pero me parece que eso fue ya al siguiente año, en 83, 84. En 82, 83, pues ya me empezó a ir mejor, empecé a tener ya más actividad y sí logré cosechar, no sé, 8 o 10 goles en una sola vuelta, que eran muy buenos para un novato. Claro. Ya tuve más regularidad, inclusive tengo un buen recuerdo cuando yo había metido mi primer gol, que creo que fue contra el Potosino, vuelvo a repetirlo. El siguiente partido nos tocaba con la UDG, que lo dirigía mi papá. Okay. Y ahí me tocó meter 2 goles. Okay. En ese partido, entonces, el siguiente partido también hice algo, metí otro, o sea, como que ahí fui encarrilándome. ¿Y esa liguilla cómo la recuerdas? Porque bueno, Chivas llega a la final ya muy diezmado con esa semifinal contra América que se arma la bronca y hubo muchas expulsiones para ustedes. ¿Recuerdas? Sí, yo no era titular. A mí me tocó entrar de cambio el partido contra la América. Yo entré de cambio, pero antes de que iniciara la bronca, entonces yo ya estaba en la cancha adentro. Sí, tú estás en la bronca. Ya estaba en la cancha adentro y de repente metemos el tercer gol y pues en el festejo y todo, Gómez Junco empieza a correr festejando, un poco ahí en la banca de América, pues hay que decirlo, no hay problema, y ahí es cuando se desata todo, toda la bronca, pues, todos participamos. A mí no me expulsaron después de la bronca, ya cuando calmaron a todos y luego sigue el partido, a mí no me expulsaron, yo terminé el partido, pero ya en la revisión después juzgaron que había participado activamente y me castigaron en la final. Y ya no me tocó jugar con Puebla. Ya no te tocó jugar con Puebla. Ese partido lo gana Guadalajara 3-0 en el Azteca, ¿no? La América, sí. que había arrasado en el campeonato lo dirigía Reynoso, me parece, Carlos Reynoso. Y llegan a Puebla y en penales, lastimosamente sí. pierden la final.
pero digamos ya dejando un buen sabor de boca con el primer año con Alberto Guerra, y el siguiente año vuelven a llegar a la final contra América en el Azteca. Ahí sí te toca ya ¿recuerdas ese campeonato que también me parece muy especial, ¿no? Sí, fue muy especial. También creo que fue en ese año cuando yo también tengo unos partidos, yo jugué como central varios partidos. ¿Como defensa central? Okay, mira, no, eso no lo sabíamos. Estaba lastimado Girarte, creo que el Flaco Tena también estaba en ese equipo, también tenía algún problema. En total estaba Madero. Bueno, había mucho lesionado, pero sí recuerdo perfectamente, me tocó jugar partido completo contra Unión de Curtidores, que ahí me tocó marcar a Sergio Lima, un brasileño. Luego me tocó jugar contra el León, creo que jugaba Caviño, me tocó jugar contra Caviño. Marcar a Caviño. Sí, marcar a Caviño, o sea, pues sí, me tocó esa gran suerte y fortuna. Luego me tocó ir a Tampico Madero, a jugar contra Tampico, me tocó marcar a Lira. Marcar es un decir, ¿no? Pues jugabas bueno, había el stopper y líbero, pero no, yo creo que hice pareja una vez con Luis Díaz y otra vez con Madero, o alguien así. Y bueno, me tocó jugar 3 partidos de central. Okay. Y ya, porque pues, yo no andaba muy bien, no metía goles, y ya después volví a jugar de centro delantero, y ya fue cuando hice ese campeonato pues, muy bien. Muy bien, de hecho en la final de ida te toca marcar en el Jalisco, ¿no? En ese 2-2 contra América, tú y Néstor marcan, ¿no? Sí. Los autores de los goles. Sí. Y luego ya la historia acá en... Sí, ese partido muy recordado también por la tormenta. Por la lluvia. Y por la demora del inicio del partido, ¿no? Y porque América empezó y nos llevaba 2-0 fácilmente y todo, y nosotros últimos, me parece, 10, 15 minutos logramos empatar, entonces la expectativa creció un poco. Y bueno, ahí empieza a darse algo interesante en esas Chivas de Alberto Guerra, con los de la Torre, ¿no? Con Néstor, después llega Chepo, y bueno, y finalmente llegan al título en el 86-87. Comentábamos también, ya yo fuera de cámara, cómo era el fútbol en esa época respecto a ahora. Mencionábamos, bueno, cómo el equipo del Guadalajara pues se mantuvo casi en los mismos titulares durante muchos años. Cuéntanos de eso, ¿cómo lo ves? Sí, éramos un grupo que fácilmente duró 6, 7 años los mismos, o sea, con alguna incrustación, por supuesto, ¿no? Pero sobre todo atrás, o sea, el Zuli Ledesma, Sergio Lugo, Demetrio Madero, Fernando Girarte y Pelón Gutiérrez, o sea, duraron no sé cuánto tiempo juntos esa saga, ¿no? Se entendía muy bien. Después, a mí me tocó arrancar, por ejemplo, con gente como Cisneros, como Elijín Cárdenas, como Sammy Rivas, como el Snoopy Pérez. Pero después ya llegó Wendy Mendizábal, llegó Benjamín Galindo, llegaron Chepo de la Torre y Omar Arellano, y arriba pues tuvimos mucho tiempo el Concho, ¿no? el Concho Rodríguez. ¿El Concho venía de León? El Concho venía de León. El Concho, la otra banda siempre tuvo diferentes dueños, ¿no? Casi creo que había 10 muy titulares y alguien que o era el Cadáver, o era el Pío Dávalos, o era tal, ¿no? Entonces, pero sí, fue un equipo que duró así mucho tiempo con una base, y una base muy del club, muy salida de ahí, ¿no? El Zuli, Girarte, Madero, el Pelón Gutiérrez, bueno, Chepo, Omar, el Cadáver, o sea... Todos eran canteranos. Todos. Era pues, una época muy especial en los 80 para el Guadalajara. Y bueno, ya llega el título en la 86-87 finalmente, de haber conformado un equipo, digamos, muy constante, con los que acabas de mencionar, que año tras año eran prácticamente titulares toda la temporada, y finalmente llega la novena, ¿no? Sí, llega ese título que nos vino muy bien la llegada, sobre todo de 2 jugadores, que fue Wendy Mendizábal y Benjamín Galindo. O sea, apuntalaron al equipo. Para ese torneo. Queda subcampeón de goleo, Yayo. Detrás del Oso Salazar. No sé si quedes un campeón, la verdad, como te digo. Lo que sí te puedo decir
es que acabó la primera vuelta, iba de líder de goleo y llevaba fácil 3-4 goles de ventaja. Viene un partido con Atlante donde sufrí una lesión, dejé de jugar 2 partidos, pero ya no me sentí bien el resto de la segunda vuelta. La segunda vuelta, ¿qué fue? ¿La rodilla? O rodilla. ¿La rodilla qué rodilla traías? La derecha. La derecha. ¿Qué te afectó? Recuerdo, pues, en esa época recuerdo que hasta la final, ¿no? Se mencionaba que ya la rodilla la tenías. Sí, pero fíjate que en la liguilla pude jugar. Ahí tuve una lesión contra Puebla. Yo, de hecho, me pierdo el segundo partido contra Puebla. O sea, nosotros ganamos allá 2-0 en Puebla, vamos a Guadalajara y también ganamos 2-0. ¿Los cuartos de final? No, semifinal. Pero yo ya no juego ese partido. Los cuartos habían sido contra Monterrey. Yo ahí juego los 2 partidos. Me toca hacer un gol contra Monterrey, allá en Monterrey. Pero en Puebla me lastimo en Puebla en el minuto 20. Salgo y yo pensé que no volvía a jugar. Tenía el tobillo así. Y no jugué el partido de vuelta, se jugaba jueves y domingo, no jugué el domingo, pero el miércoles, el jueves siguiente ya estaba en la final con Cruz Azul. Cruz Azul aquí en el Azteca. Sí. Y bueno, 2-1 en la ida y en la vuelta un contundente 3-0, ¿no? Sí. Toca marcar un doblete, Yayo, y a Quirarte, ¿no? Sí, Quirarte abrió el marcador, a lo Quirarte, así aventándose entre varios defensas, muy buen gol. Y a mí ya me tocó pues ser el oportunista ahí en el área que hizo los otros 2 goles. Y cuéntanos, bueno, yo sí recuerdo, llevas el líder de goleo, el Oso Salazar de Teco, sí. Extranjero, pero sí fue una gran temporada para ti en el tema de los goles. Pero cuéntanos un poco de ese compañerismo, con quienes que hasta la fecha mantienes esa relación de ese equipo. Bueno, debemos trabajar mano a mano con Quirarte, ahora como comentarista, como analista. Cuéntanos un poco de esas Chivas, de esos compañeros que tuviste en el Sí, y con Quirarte también trabajé en Santos, sí, claro, como auxiliar, pero bueno, he tenido relación, no es fácil porque bueno, pues yo he estado fuera mucho tiempo, pero sí he logrado mantener cierta relación o fuerte relación con Benjamín Galindo, por ejemplo. Todavía nos seguimos hablando, nos vemos, todo lo demás, con Omar Arellano. De vez en cuando ahí también tenía contacto con el Zui Ledesma, que por cierto sé que tuvo un problema y ya está mejor. Tenía, la verdad, uno de mis mejores, por no decir mi mejor amigo que tuve yo en el Club Guadalajara, se llamaba Alejandro Guerrero, que él muere, no me acuerdo exactamente el año, según yo ya por el 97, 98, pero yo seguía manteniendo una gran relación con él. Él tiene una enfermedad muy, muy larga de cáncer hasta que muere. Él era, o sea, mi gran amigo, siempre lo recuerdo. Y así, Jaime León también, uno de mis mejores amigos ahí. Pero pues sí, o sea, nosotros, esta generación no es como otra de otros equipos, ¿no? Que de repente tienen un grupo que siguen juntando o tienen sus eventos determinado tiempo. No, nosotros cada quien agarró por su lado. Pero bueno, ¿y el Concho no recuerdas? ¿El Concho te mandaba? ¿Las asistencias eran de Benjamín Galindo o del Concho? Sí. Yo recuerdo que eras un gran cabeceador y bueno, también sabes cubrir muy bien el balón, pero muchísimos goles de cabeza y te los mandaban los pases el Concho, Benjamín, tu mismo primo Chepo, en fin, te surtían de balones. Sí, eran diferentes porque el Concho siempre era el centro. Tú ya sabías, bueno, yo ya lo conocía muy bien y sabía en qué momento tenía que picar o en qué momento tenía que echarme para atrás. Porque según el gesto que hacía y todo, yo lo intuía. Algunas veces no salía, otras no, pero creo que fue buena fórmula mientras estuvo. Gambeteaba como pocos, ¿no? Tenía un estilo muy peculiar. Recortaba 10 veces. Tienes que tener paciencia con él. Y Benjamín era diferente. Benjamín, cuando él tenía la pelota y levantaba la cabeza, tú ya tenías que tener entendido o planeado el movimiento, porque él no era el centro, él te la mandaba al espacio para que llegaras, ya sea para cabecear, ya sea para controlar, ya sea para lo que tú me digas, pero tú a Benjamín tenías que voltear, tenías que estar muy atento para cuando él levantaba la cabeza, porque ese era el meollo del asunto. Tú ya sabías que el pase iba a ir exacto, o sea, eso no te preocupabas, claro, de dónde va a ir el pase, eso ya lo dabas por descontado. Eso, ya yo hablando de cuestiones un poco
tácticas, tú eres director técnico, mencionar cómo tú te entendías ya, porque los conocías y se practicaba con el Poncho o con Benjamín, el tema del remate, de la definición, hablando como parte de los principios tácticos ofensivos. Eso se tiene que practicar, ¿no, Yayo? O sea, ¿se practica igual que antes? ¿Ahora es diferente? ¿Cómo varía todo el tema de la amplitud, la movilidad, la penetración? ¿Ha variado mucho las metodologías? Muchísimo. Antes no era que lo practicaras como tal, ¿no? Como en una sesión y tú dijeras todo eso. O sea, era más bien un acuerdo. O de conocerte. Un acuerdo entre las partes, ¿no? Y de irte conociendo y de oye, esto, acuérdate que, y mira, te voy, y ya sabes cómo. Y es que como durabas tanto tiempo con los mismos jugadores, había espacio para hacer eso. Es muy complicado si ahora tú ves un plantel en el espacio de 4 torneos cortos, hay 80% de un plantel nuevo. Entonces, ¿cómo puedes llegar a tener ese conocimiento? Es imposible. Por eso los entrenamientos son mucho más tácticos ahora, porque lo que antes hacías por inercia y al tercer, cuarto año ya lo tenías totalmente aprendido, ahora pues tienes que aprenderlo al siguiente año, porque pues ya si no se te va el compañero y es volver a empezar. Y como todo en la vida, bueno, pues la ciencia ha venido también abarcando ciertos lugares que te permiten, mediante plataformas, mediante ciertos sistemas de video, mediante ciertas cuestiones estadísticas, pues influir para que los entrenamientos sean más precisos y que el técnico tenga más herramientas para darte indicaciones y para manejar lo que tenías que hacer. Pero eso, lo que yo te menciono de Benjamín, de Concho, fue muy natural. Como ha habido muchas parejas o muchos duplas, bueno, es lo mismo, ¿verdad? Pero bueno, ha habido muchas circunstancias en otros equipos que así, me imagino yo, se construyeron. Poco a poco, en el día a día. ¿Sí? Yayo, ¿qué es para ti Chivas? O sea, Chivas, ¿qué significa para ti? ¿Cómo? Mira, yo a veces tengo cierta discrepancia o cierta diferencia con ese concepto cuando me dicen y esto y aquello, ¿no? Es que tú eres Chivas, es que tú eres de Cuna, es que tú esto, o sea, como que lo tengo que hacer por obligación, ¿no? O simplemente por contacto. Yo nací, crecí y me desarrollé en un ambiente de Chivas muy diferente al que es ahora. O sea, yo estoy acostumbrado a otro tipo de dinámicas, a otro tipo de planeaciones, a otro tipo de visiones, a otro tipo de circunstancias. Yo asocio mucho Chivas con popular, asocio mucho Chivas con construir, asocio mucho Chivas con lo nuestro, asocio mucho Chivas con lo mexicano, con todo este tipo de cosas que se ha conservado. Pero ahora esa necesidad de ser el número uno, esa necesidad de que se hable bien del equipo, esa necesidad de sentirse de un equipo poderoso y competir contra los grandes, ha hecho para mí que ya la visión sea otra, ¿no? Ahora sea un Chivas, en lugar de construir, comprarlo rápido, express, órale, vamos, hay que ser campeones ya. No importa si eres de aquí o eres de fuera, no tenemos tiempo, no tenemos paciencia. Ahora pareciera que ya una sola persona es la que tiene el mérito de todo lo que se hace. A mí eso no me gusta. Yo te lo decía en un principio, ¿no? Tú me dijiste, tu papá sí que es campeón. Yo nunca diría, sí, mi papá fue el que hizo campeón. No, hombre, tuvieron que suceder muchas cosas, colaborar muchas personas, la influencia de mucha gente, y hasta más importante influencia que la de mi padre seguramente, como muchos jugadores, como algunos directivos. Pero bueno, era así como más colectivo. Ahora se individualiza demasiado, ¿no? Y se le da mucha importancia a labores que no deberían de tenerla, o sea, por lo menos así lo siento yo, ¿no? Entonces esa esencia ha cambiado, ya no es Club Deportivo Guadalajara C, ¿no? Ya ahora es un dueño. Antes eran los socios, ¿no? Antes tú te entendías con 10 gentes y antes era otra dinámica. No digo que mejor o peor, simplemente digo que era diferente. Y yo creo que la transformación que se ha dado es buena, pero que no se vaya al extremo. Que no se radicalice, que no queramos competirle con las mismas armas al América, al Cruz Azul, al Monterrey, a Tigres. Yo creo que no. Yo creo que Chivas debería tener otra
esencia y mantenerla. ¿Cómo qué esencia? O sea, ¿qué es lo que tú sugerirías o plantearías? Para empezar, dar más oportunidades a la gente de ahí, y para eso tener métodos de enseñanza mucho más efectivas, porque yo también entiendo, ¿no?, que si no produces, pues ¿cómo le haces? O sea, si no produces, los que llegan tienen que traer de fuera, está bien. Pero yo creo que sí se le podría dar mayor relevancia y mayor paciencia a eso. Entiendo que también lo del descenso aceleran cosas, aceleran términos, aceleran situaciones, ¿no? Pero yo creo que las decisiones también podrían ser más consensadas, ¿no? Pero bueno, entiendo que ya hay un dueño y el dueño puede nombrar una persona y ya, ahí se acabaron todas las decisiones. Está bien, pero yo lo asocio más a un club, a una sociedad. Como te tocó a ti, ¿no? Sí me tocó. ¿Cuántos socios eran en el club? 100 y tantos. 117, más o menos. De los cuales participaban activamente 10 o 5, pero de alguna manera eran nombrados, eran elegidos. Era más consensuado. Era votado inclusive, ¿no? Sí. O sea, yo no estoy en contra de que las cosas cambien y haya modernidad y haya otras maneras. Quiero aclararlo. A mí lo que no me gusta es que se pierda esa naturaleza en la cual era una labor de todos y preferentemente una labor de la oportunidad a la promesa que se formaba ahí mismo con esa identidad. O sea, tú estás, digamos, un poco en desacuerdo, diríamos, el sentimiento molesto de que las fuerzas, o digamos a lo mejor desilusionado, de que las fuerzas básicas no operen como operaban en ese entonces. ¿A eso te refieres? Mira, yo creo que las oportunidades, porque yo creo que las fuerzas básicas tienen un gran presupuesto y sí les dan la atención y sí hay una... Bueno, creo que en instalaciones también se ha quedado muy abajo. O sea, Guadalajara sigue gastando dinerales, pero las instalaciones para formar, por ahí empezamos. O sea, ¿por qué se habla solamente del super equipo, pero no se habla nada de esa base que no tiene las instalaciones adecuadas? Un equipo como Guadalajara debería tener. Oye, si tú me dices, no hay dinero, bueno, está bien, ni modo, con lo que tenemos. Pues si ves unos gastos excesivos en el primer equipo y nada acá, no nada, o sea, sí se gasta, pero en instalaciones creo que está Guadalajara por atrás de mínimo 8 equipos de fútbol mexicano, mínimo, pero muy atrás, te hablo de equipos como América, Cruz Azul, Pumas, Santos, Monterrey, Tigres, olvídate, tiene mejor instalación. Entonces, a eso me refiero, como que ya pues ya, a ver, fuerza básica, sí tenemos, sí invertimos, sí les damos nuestro apoyo, pero nuestra mira está puesta acá, a ver qué jugador importante nos traemos. Claro, digamos, entendiendo tu punto de vista, aunque también sabemos que el fútbol ha cambiado muchísimo, sí. Hoy yo pienso que el fútbol también a nivel mundial, no solo en México, para competir, debe tener un plantel vasto, ¿no? Yo creo que el Monterrey gana esta final de la Apertura 2019 porque tenía a Jansen, a Maxi Mesa y a César Montes en la banca, y por eso ganan. Y hemos visto muchos ejemplos, Yayo, que los equipos ganan por tener un plantel vasto, a ver, la Copa, la Conca Champions, etcétera. Y Chivas, bueno, ahora que viene a invertir esta cantidad de dinero fuerte, habla de 45 millones de dólares o más, ¿no te gusta? O sea, por eso ganó Monterrey, pero por eso también pudo haber quedado eliminado en otro partido fácilmente, ¿eh? O sea, tampoco no es que fuera arrasara todo el tiempo, ojo, ¿no? Y también hubo equipos que pusieron la muestra de no gastar tanto y estar metidos ahí en la pugna por el campeonato, como fue Necaxa, como fue Querétaro. O sea, yo lo que... No es que no me guste que se gaste tanto, o sea, pueden gastar lo que sea. A mí pues, es su dinero. Yo creo, primero, se infla demasiado al nivel del futbolista mexicano. Creo que se pagan altísimos y sobreprecios, para empezar. Segundo, que se gaste en una buena proporción, está muy bien, que se forme, pero hay otra parte que se podría también dedicar para empezar esa escuela
Me refiero yo en cuanto a instalaciones y todo, que Chivas también tenga una casa propia, ¿no? Como el Barcelona tiene la Masía, como hay otros equipos que tienen sus escuelas como muy renombradas, que sí contratan jugadores grandísimos, pero se preocupan y tienen un lugar específico donde formar, donde poner la filosofía. Pero si no tienes ni eso, ¿cuándo lo vas a hacer? Claro. O sea, y si nomás apuntas a un vector que se llama refuerzos caros y el otro vector no va en un sentido paralelo, vuelvo a repetir, yo sé que si las atienden, tienen buenos jugadores, generalmente ganan los torneos nacionales, sub tantos y sub esto, pero no basta. Chivas tiene que ir más allá. ¿Por qué? Porque solamente se nutre de mexicanos. Chivas necesitaría las mejores instalaciones de México, los mejores entrenadores de México para fuerzas básicas. Ahí sí, para que vean. No nomás los mejores jugadores de México. Esa es mi disyuntiva, ¿no? Está bien, tienes los mejores jugadores o intentas tenerlos, y el otro, ¿por qué no? Entonces, ¿tú consideras que Chivas no está debutando, o a pesar de los campeonatos que dice sub-15, sub-17, que se han tenido en los últimos años, que es de los principales ganadores en esas categorías, que no están desarrollando o madurando suficientes jugadores para llegar al primer equipo? Yo lo que creo que en cantidad, y eso, en cantidad, a lo mejor Chivas es el que más ha debutado en los últimos 5 años, creo, no lo sé. Pero no se trata de cantidad. En la formación, en las herramientas que les das, en las instalaciones que les pones, le falta a Chivas. Para que esos jugadores que les das oportunidad lleguen mejor preparados, lleguen más identificados. No es lo mismo si yo voy a Chivas y me quiero formar ahí, veo unas instalaciones de primer mundo, modernas, mías, donde me siento con diferentes canchas, con todos los equipos que tienen muchas instalaciones de los clubes que te dije. No es lo mismo este sentido de pertenencia que puede llegar a tener el jugador, o esas ganas de estar en esas instalaciones, a solamente invertir en giras, en buenos apoyos, en entrenadores y todo, pero no tener instalaciones donde los desarrolles. O sea, el punto va más por la infraestructura. Después las oportunidades sí hay. Bueno, creo que este año va a haber muy pocas, ¿no? Ya lo vimos como de debutar, ya ni digamos, yo digo de meter jugadores de la cantera. Pero no importa, está bien que siguen con ese proyecto, pero yo no he escuchado ninguna palabra que se hable del otro proyecto, de un crecimiento más sustentable de las fuerzas básicas. Yo no he oído una sola palabra. Y a mí, yo quizás es lo que reclamaría. Pero también la calidad, ¿no? Ya, bueno, hablando un poco de las Chivas recientes, en el 2017, en el último título de liga con Almeida, había 3 canteranos, ¿no? Ya yo estaba Salcido, el Chapo Sánchez y Fierro, ¿no? Y después todos eran mexicanos que habían venido de otros equipos. ¿Crees que, vuelvo a poner el dedo en la llaga, crees que esté haciendo falta también que se debuten jugadores de calidad que puedan ser titulares en el primer equipo? Yo creo que mientras no se invierta de esa manera que te estoy explicando, para tener al jugador en un ambiente, en unas instalaciones que se identifiquen y que ahí se formen completamente, no nomás en lo deportivo, sino hasta en la filosofía, mientras no tengas eso, va a ser difícil tener esos jugadores como para que le hagan competencia a los que vienen de fuera. Pero creo que se puede hacer. Y tú me mencionaste tres jugadores ahí con Almeida, esos 3 que eran creo que Ponce también, de la cantera. Sí, pero no, creo que jugaba Hernández en ese título, el Aris. Pero bueno, pero no eran jugadores que tú dijeras, sí, mira, sí, les dieron oportunidad a este campeonato y con ellos lograron el campeonato, ¿no? Como que ya está siendo costumbre que si Chivas quiere quedar campeón, solamente va a ser con las grandes figuras. No hay la posibilidad de madurar, de darle oportunidad a jugadores para que ellos mismos logren campeonatos. ¿Amas a Chivas, Cayo? ¿Tu corazón es Chiva? Mi corazón siempre será Chiva, mi corazón, o más bien mi cuna. Pero pues ya estás tanto tiempo en otros lugares que aprendes también a entender y a querer otras instituciones. Claro, profesional, ¿no? Digo, fútbol. Amor quizás nomás hay uno, ¿verdad? O sea, pues claro que yo estuve en Chivas y me da nostalgia, veo que ya no hay Club Guadalajara, que ya hay una plaza comercial y edificios, y te pones a recordar, y de repente pues ves los partidos ahora,
y quisieras que le fuera mejor, pues a nadie nos gusta que de repente estés peleando el descenso en lugar de pelear arriba. Qué bueno que se va a pelear arriba, ojalá, porque todavía está en trámite eso y hay que ser muy prudentes. Y qué bueno que se está buscando todo eso. Pero a mí tengo como otras simpatías para con Chivas, no nomás. A mí no me quita el sueño el título solamente, ¿no? O sea, yo le doy valor a otras cosas. Muy bien, sí, bueno, pues ya escuchamos, Yayo su corazón es Chiva, aunque por ahí Yayo yo no sé sí, porque vemos ahí que estás muy de la mano con Quirarte, ahí en las noches que te vemos, y Quirarte se desborda por Chivas, ¿no? Es como muy apasionado, y a ti de repente te vemos más sensato, pero aquí ya nos lo confesaste. ¿Es show, es parte del show, de la producción del programa, o tú eres así yo la verdad, no puedo decir cosas que no sienta. A mí no me gusta quedar bien por algo. Yo te aseguro que hay muchos exjugadores que de repente dicen que son de su equipo y tal, pero en el fondo, no es que les agrade que les vaya bien a sus ex equipos. Pero te lo firmo. ¿Por qué? Porque siempre quieren mantener sus logros como los máximos, ¿no? Y cuando llegan otros jugadores y los superan, como que hay un sentimiento de ya no me van a reconocer a mí. Y a mí eso nunca me he inclinado por ese tipo de reconocimiento, entonces el problema no lo tengo, pero también pues tengo una naturaleza diferente en cuanto a mi crecimiento y cómo me formé como rojiblanco. O sea, sí me tocó ver toda esa historia, me tocó convivir con esa historia, entonces pues mi apego a eso es mayor que la búsqueda de un título simplemente ahí para presumir o para decir yo lo hice o yo soy el forjador, ¿no? Pues no, creo que no va por ahí. Muy bien, ya veo. Oye, platícanos, ¿qué jugadores te llenaban el ojo de esas Chivas? Vamos a repasar esos últimos títulos en el 96-90, en el 97, cuando los hace campeones el Tuca Ferretti, para que un poco nos platiques qué jugadores te llenaban en esa época. A mí Claudio Suárez. Ramón Ramírez. O sea, yo les tengo mucha admiración, sobre todo a Claudio, porque yo todavía era, en esa época era exjugador, pero me acaba de retirar, yo me retiré en 92, 93, entonces los veía más de tú a tú, y siempre la regularidad de Claudio Suárez, tanto en juegos continuos, o sea, de no lesionarse, de no ser expulsado, de no estar en la banca, tal, y siempre con el gran rendimiento. A mí me impresionó Claudio Suárez, siempre me impresionó. Sí, o sea, y su calidad, su consistencia, no era ese líder que de repente sacaba el pecho, ¿no? Pero era un líder porque, pues, ¿qué le podías decir a un jugador que tenía tantos partidos jugados de tan buen nivel, ¿no? Y que aparte en su momento, me imagino yo, también sabía aportar. Entonces, ellos dos creo que eran de los que más me llamaban la atención. Sí. ¿Y quiénes te agradaban ya, digamos, cuando los dirige tu primo, el Chepo, en el 2006, que quedan campeones en aquel diciembre de 2006? ¿Qué jugadores te llamaban? Omar Bravo. Ramón Morales. ¿Por qué? No me acuerdo si todavía estaba Joel Sánchez, creo que sí. El Tiburón, me parece que sí estaba por ahí. Porque eran jugadores que querían mucho al equipo, que no habían salido de ahí. Bueno, Omar Bravo sí, Omar Bravo salió ahí del Tapatío, Joel también, pero por ejemplo Ramón Morales no. Y que sin embargo se brindaban, eran jugadores que nunca buscaron o nunca pensaron, o sea, siempre quisieron triunfar ahí y lo lograron. Entonces, y aparte lo hicieron sin ser ese equipo súper favorito, o sea, si nos acordamos de ese campeonato con el Chepo, pues no era el equipo súper favorito, ¿verdad? Al contrario, había otros favoritos. No hubo que hacer tampoco esa inversión millonaria, ¿no? Simplemente un buen trabajo, una buena construcción. Canteranos. Sí, canteranos. Venado Medina, por supuesto. Un mix, se puede decir, o un aglutinamiento entre gente de fuera, gente de ahí, o gente joven con experiencia. O sea, como que yo le veía más trabajo de
de visualización, de elección y de dar oportunidades. Y ahora con el último título con Matías, ¿quiénes te agradaban? ¿Qué jugadores del equipo tapatío? Fíjate que, bueno, me agrada mucho la vuelta de Salcido. Me gustó mucho que él fuera partícipe de ese título, porque se lo merece. La verdad, Salcido ha sido un jugador con todas las cosas que ha tenido, porque también se ha equivocado en algunas circunstancias, pero ha sido un jugador perseverante que vino desde abajo. A mí me tocó en su segundo año, había debutado pero jugado 45 minutos y me tocó el siguiente año que yo fui director técnico de Chivas, dirigirlo, y ahí me di cuenta que era un jugador, era una persona con un objetivo clarito en ser un jugador profesional y no lo iba a desviar nada. Y así lo fue. Y entonces pues, te da gusto que haya vuelto y lo haya hecho de esa manera. ¿Quién más puede ser de ese equipo? Teníamos ahí a Es que ¿quién puede? Fierro, Pizarro, Sí, pero de los que te llamaban la atención. por ejemplo Fierro fue como que al final adquirió cierta titularidad, ¿no? Que al principio no la tenía. Sí. En ese Él lanza el campeonato. pase para el gol de, Sí. del Gallito Vázquez. Gallito Vázquez, un jugador también muy Querido. Controlado, muy querido, que también tuvo un extraordinario año. Que justo ahora hablando de regresos, regresa, ¿no? Regresa, Este sábado sí. regresó. Sí, tuvo un extraordinario año, entonces también tiene su mérito. En fin, pues son más o menos, ¿no? Orbelín también estaba ahí en ese equipo. Sí,